Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante como lo es la microevolución y macroevolución. Cuando nosotros estamos hablando de microevolución, estamos hablando de aquella evolución que es pequeña, como su nombre lo indica, micro, ¿vale? Y cuando hablamos de macro, hablamos de gran escala, como se pueden dar cuenta en estas imágenes que evolutivas, ¿vale? La micro digamos, en pequeñas partes de las extremidades. Macro puede ser ya muy cambiante, teniendo en cuenta la morfología del cuerpo. Entonces iniciamos. La microevolución. La microevolución o evolución de las poblaciones hace referencia a la evolución a pequeña escala que ocurre en las poblaciones. ¿Cómo así? Digamos que son los cambios en las frecuencias alélicas de una población en pocas generaciones. Cada población se caracteriza por su acervo genético, que es la suma de los alelos de todos los individuos que forman la población. Pues los alelos son las formas alternativas que pueden presentar un gen. Variabilidad genética. La variabilidad genética hace referencia a las diferentes, ¿verdad?, que hay entre el material genético de los diferentes individuos de una población y proporciona la base sobre la cual actúa la selección natural. Por ejemplo, una multitud podemos reconocer a nuestros amigos, pues cada uno tiene características que lo hacen diferente de las otras personas. Esta diferencia de características nos hace consciente de la variabilidad en las poblaciones de plantas y animales. La variabilidad genética. El equilibrio Hardy-Weinberg o ausencia de evolución. Él era un matemático, Hardy, y era médico. Weinberg propusieron a principios del siglo XX un modelo matemático que plantea las condiciones necesarias para que las poblaciones permanezcan en equilibrio y no evolucionen. Es decir, que la frecuencia de sus alelos permanezca constante. Se dice que una población está en equilibrio de Hardy-Weinberg cuando cumple ciertas condiciones. Las mutaciones, ¿verdad? Esas son una de las características que nos emplea Hardy-Weinberg. Cuando hablamos de las mutaciones, que son los cambios aleatorios en el ADN de la célula de los organismos que generan un nuevo alelo. Estas por sí mismas no pueden ocasionar grandes cambios en la proporción de alelos de una población. Si un alelo producto de una mutación aumenta su proporción en la población, esto no significa que los otros individuos también la están produciendo, sino que la presencia de esta mutación le dio ventajas reproductivas a los individuos que la tenían. El flujo genético. El movimiento de individuos entre poblaciones se conoce como migración, y cuando los individuos de diferentes poblaciones se reproducen, ocurre un intercambio de genes que constituye el flujo genético. Cada población habita en un área geográfica definida por las características ambientales a las cuales la especie está adaptada. Mas, sin embargo, los individuos de una población pueden migrar o integrarse a otra y eventualmente reproducirse con un individuo de esta. Selección sexual. La selección sexual o reproducción selectiva es un proceso por el cual los individuos de un sexo, generalmente las hembras, eligen al individuo del sexo opuesto con el que se aparean. Por lo tanto, no todos los machos tienen las mismas oportunidades de aparearse. Esto provoca que algunos alelos se vean favorecidos
y por esta razón las frecuencias genéticas del acervo genético de una población se modifiquen. Deriva genética. En una población pequeña, la frecuencia de ciertos alelos pueden cambiar por azar. Este fenómeno se conoce como deriva genética y significa que la frecuencia de alelos es más o menos sensible a los eventos casuales, aunque depende del tamaño de la población y la selección natural y los factores poblacionales que afectan dichas frecuencias. Evolución. Entre los tipos de evolución nosotros tenemos la selección natural, que es el proceso mediante el cual el ambiente permite la mayor supervivencia y reproducción de individuos con ciertos fenotipos y conjuntos generales de características, por lo que sus alelos predominan en la población. De esta manera, al actuar sobre los fenotipos, los organismos producen cambios en las frecuencias de genotipos. La evolución molecular. En la evolución molecular nos habla sobre una teoría moderna de la evolución, ¿verdad? Focalizada su atención en la composición genética de las poblaciones y los procesos que lo modifican. Por ello, se ha considerado que el estudio del ADN constituye una frecuencia de información acerca de la evolución de los organismos. La especiación genética es el proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una preexistente. Para que se produzca la especiación es necesario que dos o más poblaciones de la misma especie quedan aisladas entre sí y que estas poblaciones diverjan genéticamente hasta que, en caso de encontrarse nuevamente, no puedan reproducirse entre ellas. La macroevolución. Cuando nosotros estamos hablando de la macroevolución es el concepto, ¿verdad? El concepto que se refiere a grandes cambios evolutivos en largos periodos de tiempo que producen nuevas especies. En comparación con la microevolución, la macroevolución, ¿verdad? Analiza la evolución de diferentes grupos de especies. Por ejemplo, el origen de los mamíferos o la radiación de las plantas con semillas. Patrones de macroevolutivos. A partir del análisis macroevolutivo, se puede establecer patrones comunes en la evolución de los seres vivos, como la éstasis, el cambio en los caracteres y la formación de linajes. La éstasis. Se dice que un linaje pertenece en éstasis cuando no evidencia cambios durante largo periodo de tiempo. Puede deberse a que las especies habitan rangos geográficos extensos con poblaciones segmentadas en ecosistemas locales, o porque cuando se presenta un cambio ambiental, los organismos buscan hábitats similares a los cuales ya se encuentran adaptados, por lo que no se lleva a cabo un proceso adaptativo, sino una situación denominada seguimiento de hábitat. Acá en los cambios, en los caracteres, ¿verdad? Esta nos habla sobre un patrón macroevolutivo característico, es el cambio en los caracteres, que puede presentarse en uno o varios linajes de manera lenta o rápida en una única dirección. La formación del linaje. Al hablar de la formación del linaje, se refiere al surgimiento de especies. De acuerdo con la teoría evolucionista, el proceso de diversificación de la vida que viene sucediendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Y como consecuencia de la adaptación a entornos constantes, a transformaciones, originó la diversidad de especies de seres vivos que han habitado y habitan actualmente en el planeta. Los ritmos macroevolutivos. La ciencia no sabe exactamente cómo ha sucedido la evolución.
si ha sido en rápidos estallidos o de manera gradual. Existen diferentes posturas respecto a la velocidad y la forma en la cual surgen las especies. Dos puntos de vista hacen parte del debate, que es el equilibrio puntuado y el gradualismo. El equilibrio puntuado. De acuerdo con el equilibrio puntuado, el surgimiento de especies es un proceso rápido e irregular, con periodos de espacio seguido de periodos de éstasis. Quienes defienden esta hipótesis se basan en que en los registros fósiles es muy raro encontrar organismos con características intermedias. En cambio, el gradualismo plantea que los grandes cambios que llevan al surgimiento de una nueva especie son producto de la acumulación gradual de pequeños cambios por parte de una especie original. En otras palabras, una especie se transforma gradualmente en una o más especies diferentes. Para el gradualismo, el motor principal de la especiación es la selección natural. Los tipos de evolución. Además de la microevolución y la macroevolución, existen otras propuestas que intentan explicar la evolución de los organismos y el proceso de generación de nuevas especies, basándose en la distribución de las poblaciones. La evolución divergente. Ocurre cuando dos poblaciones de una misma especie se convierten en especies distintas como resultado de la deriva genética, las mutaciones y la selección natural. En este caso existe un origen común entre los grupos, pero debido a que han estado sometidos a restricciones selectivas diferentes, sus estructuras también adoptan apariencias distintas, como se pueden dar cuenta aquí. Mire, aquí hay un claro ejemplo, como es, digamos, la mano del hombre, la extremidad superior, el ala de murciélago y la aleta de una ballena. Son parecidas, pero son estructuras distintas, ¿verdad? Convergente, la evolución convergente. Ocurre cuando dos organismos son estructuralmente similares, pero han evolucionado de manera independiente y provienen de linajes ancestrales distintas. Esto se debe a que los organismos habitan en ambientes con condiciones similares o tienen forma de vida equivalentes. Por ejemplo, las alas de un ave, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta aquí, las alas de un ave o de insectos, como la mosca, son estructuras adaptadas al vuelo, pero con orígenes embrionarios completamente diferentes. La evolución reticulada. Bueno, la evolución reticulada se refiere a la formación de una nueva especie a partir del cruce entre dos linajes distintos. Se debe a la transferencia horizontal de genes y a la especiación híbrida, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta aquí de esta flor. Esta es una flor híbrida. Y por último tenemos la evolución paralela. La evolución paralela, también llamada paralelismo, ocurre cuando un mismo carácter evoluciona de manera independiente en dos linajes distintos, cuyo estado ancestral corresponde a un grupo filogenético cercano. Aunque en el contexto real pocas veces se puede diferenciar la evolución paralela de la convergente, ¿verdad? En una convergencia, la analogía se presenta entre grupos filogenéticamente lejanos. A nivel fenotípico, el paralelismo es frecuente, pero difícil de determinar si fenotipos similares corresponden a una evolución paralela a nivel molecular o genético. Listo, chicos, entonces cualquier inquietud que tenga
por favor me lo hacen saber. Aquí tenemos los apuntes para llevar a cabo en el cuaderno, ¿vale? Y cualquier inquietud que tenga, pues con mucho gusto será resuelta. Voy a dejarles estas diapositivas, la voy a subir en la plataforma para que tengan material con que copiar. Entonces vamos a pasar al desarrollo de guías, ¿vale? Chao. Hola chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de la guía donde dice la microevolución, ¿vale? Aquí en la página número 21. Entonces nos dice: observa las imágenes de escarabajos, rinocerontes, dinastes, Hércules, habitantes de la selva y bosque de nuestro país. Con base en ellas, escribe F o V, según sean falsas o verdaderas las afirmaciones a continuación. Entonces tenemos aquí la hembra, que es la A, la más pequeña, y B, que es el macho, ¿verdad? Como se pueden observar. Pasamos acá entonces. La morfología de los individuos de la especie Dinastes Hércules es un claro ejemplo de dimorfismo sexual. ¿Dimorfismo sexual? Sí, claro que sí. Miren la diferencia que hay entre el macho y la hembra. Cuando nosotros hablamos de dimorfismo, ¿verdad? Es la variación en la fisonomía externa de un organismo, como la forma, la coloración o el tamaño, ¿vale? Entonces es verdadero. Los machos dinastes Hércules utilizan su cornamenta, esta, como arma en los combates con otros machos por las hembras. No, eso es falso. Ellos la utilizan para cortejar a las hembras, para verse más bonitos, por así decirlo. Falso. Siguiente. Dinastes Hércules puede cargar 850 veces su peso, lo que la convierte en la criatura más fuerte del planeta. Esta adaptación favorece su posibilidad de supervivencia. Verdadero. Verdadero. El organismo o el animal, ¿verdad?, más fuerte del mundo es el Dinastes Hércules. Claro que sí, mucho más fuerte que la hormiga. La hormiga, creo, si no estoy mal, puede con su peso unas 7, entre 7 y 30 veces más. Pero mire, el Hércules. Pasemos al punto siguiente. Utiliza una línea para unir los términos de la izquierda con la explicación de la derecha según corresponda, ¿vale? Sigamos entonces. Utiliza una línea para unir los términos de la izquierda con la explicación de la derecha según corresponda. Entonces hablamos aquí, el flujo genético. Cuando hablamos del flujo genético estamos hablando cuando los individuos de diferentes poblaciones se reproducen, ocasionando intercambios de genes. Entonces sería con este. Por favor, lo vamos a relacionar con regla y cada relación con un color distinto, ¿vale? La microevolución. La microevolución nos habla sobre son evoluciones pequeñas que muy poco se ve a simple vista, o simplemente digamos que se lleva a cabo en partes muy pequeñas, muy sensibles. Entonces ocurre cuando se producen cambios en la frecuencia alélica de una población en pocas generaciones. Entonces iría con esta. ¿Listo? Es la microevolución con esta. Sigamos. La selección sexual. La selección sexual, cuando hablamos de selección, es aquella en la que los individuos de un sexo eligen al individuo del sexo opuesto con el que se quieren aparear. Entonces iría con esta, con el primero. Por último, la selección natural. Es el proceso por el cual el ambiente permite la mayor supervivencia y reproducción de individuos con ciertos fenotipos, por lo que sus alelos predominan en la población. Entonces iría con esto, selección natural, iría con esta, ¿vale? Pasemos a la página 22. Observemos aquí. Completa la información usando las siguientes ilustraciones. Entonces observamos. Las imágenes muestran dos casos de especiación. Entonces, la A y la B tenemos aquí como una barrera, ¿verdad? O un alejamiento. Aquí porque se encuentran dos islas, ¿verdad? En el medio hay agua. Y acá
se encuentra un río, ¿verdad?, que separan los dos organismos. Entonces el tipo de especiación vendría siendo alopátrica, ya que cuando hablamos de especiación alopátrica es causada básicamente por la presencia de una barrera geográfica que impide el flujo genético entre las poblaciones. Entonces aquí vendría alopátrica. En la imagen A, la razón del aislamiento es la división o separación de la isla, ¿verdad? Como se puede ver aquí. División o separación de la isla. ¿Ok? El siguiente punto nos dice, en la imagen B, la razón del aislamiento es división geográfica por el río. Vendría siendo la división geográfica por el río. Ok, pasemos al punto siguiente. Utiliza el texto y responde la pregunta. En una isla se encuentran 4 especies de insectos pertenecientes al mismo género. Sin embargo, no se han observado híbridos en la naturaleza y se postula a que esto se debe a que los sonidos de llamadas del cortejo solo son reconocidos por individuos de la misma especie. Responde. ¿Qué mecanismo de aislamiento reproductivo está ocurriendo? Entonces, es un tipo de reproducción etológico o de comportamiento. El sonido reproductivo no le es familiar, entonces solo los individuos de la misma especie identifican el sonido, ¿verdad? Por ejemplo, un pato que grazna, ¿verdad?, para aparearse, no lo va a comprender una gallina o un gallo. El gallo interpretará sí, el cacareo, ¿verdad? Entonces aquí sería tipo de reproducción etológico o de comportamiento. El sonido reproductivo no le es familiar. Ok, pasemos al punto 6. Detalla la imagen relacionada con la deriva genética. Completa las afirmaciones marcando con una X la opción correcta según corresponda. Entonces podemos observar acá. ¿Listo? Entonces si observamos acá, miren, la población inicial inicia con unas mariposas blancas y pocas negras, y al desplazarse a otro hábitat, por así decirlo, se encuentran más son las mariposas negras, ¿verdad? Ahora bien, la ilustración representa el fenómeno llamado, puede ser variabilidad genética, ¿verdad? Ya que teniendo en cuenta, como su nombre lo indica, la variabilidad genética, los genes o los alelos en los cromosomas pueden ir evolucionando y pueden ir cambiando el carácter, como se pueden dar cuenta aquí, ¿verdad? Y también puede ser efecto fundador, ¿verdad? Ya que se produce cuando un pequeño grupo o subconjunto de una población grande se utiliza para establecer una nueva colonia, como se puede dar cuenta acá. Entonces chuleamos esta y chuleamos esta, ¿vale? Pasamos al punto siguiente. Al analizar la ilustración, es claro que la ilustración A, observemos la ilustración A, miren, observen aquí, la ilustración A posee un patrimonio genético igual a la población. Pues igual no es, porque ya varía, ¿verdad? Ya hablamos acá sobre homocigotos y heterocigotos, entonces ya varía, entonces no es igual. Posee un patrimonio genético menor que el de la población B. Aquí sí podría ser. ¿Listo? Sí podría ser, ¿vale? Porque del A es el resultante de B. Entonces posee un patrimonio genético menor que la población B. Chuleamos esta. Pasamos al punto siguiente. 7. Detalla y analiza el siguiente experimento. Luego con una X marca la opción correcta en cada afirmación. Entonces empezamos aquí. Cepa original de bacteria que nunca ha sido expuesta a antibióticos. Listo, la cepa original, la bacteria original. B. La cepa se distribuye en 5 colonias que se cultiva en un medio con nutrientes, como se puede observar aquí. ¿Listo? Aquí se observa. C. Las 5 colonias crecen. Aquí están las 5 colonias creciendo, ¿verdad? Son mucho mayor que las anteriores. Aquí inicia, aquí se separan en 5 grupos, aquí empiezan a crecer. D.
Las 5 colonias se transfieren en la misma posición a otro medio con antibiótico y nutrientes, como se puede observar acá. Ok, una colonia sobrevive y crece. Solo sobrevive una colonia. Vale. Cuando se afirma que las 5 colonias crecen, ¿significa que las bacterias aumentan de tamaño? No, crecen las colonias, no la bacteria, crecen las colonias, o sea, el conjunto de bacterias. Se reproducen, correcto, se reproducen. Entonces esta es la que vamos a chulear, ¿vale? Se reproducen. ¿Se convierten en un solo individuo? Pues no. La razón que permite explicar que una colonia bacteriana sobreviva es que estas bacterias mutaron espontáneamente. Claro que sí. Entonces el antibiótico no les hizo tanto efecto porque ellas mutaron. Se convirtieron, se convirtieron inmunes al antibiótico. ¿Listo? Mutaron. Pasamos al punto 8. La macroevolución. Macroevolución. Entonces, observa las siguientes imágenes y escribe en los recuadros el tipo de ritmo evolutivo al que responde cada una. Listo. Entonces tenemos dos tipos de ritmo macroevolutivos. Tenemos el equilibrio puntuado, que nos habla que es el surgimiento de especies en un proceso rápido e irregular con periodos de espacio seguido de periodo de éstasis, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta aquí, ¿verdad? Es irregular con ciertos espacios de éstasis. Entonces este sería el equilibrio puntuado. Y el otro, que es el gradualismo, ¿verdad?, plantea que los grandes cambios que llevan el surgimiento de una nueva especie son productos de acumulación gradual de pequeños cambios por parte de una especie original. Entonces va cambiando de poquito en poquito, va cambiando, hasta el punto que aquí el cambio es drástico. Entonces empieza otro organismo y el otro puede seguir a otro organismo. Entonces aquí se crean 3 organismos, pero su evolución es gradual, ¿vale? Entonces aquí sería el gradualismo y equilibrio puntuado. Pasemos al punto siguiente. Utiliza la siguiente información y escribe en el recuadro el tipo de evolución que corresponde. El topo y el grillo topo son 2 animales que tienen una estructura similar en sus miembros delanteros, como se observa en la imagen. Este es el topo y el grillo topo. Son muy parecidos, ¿verdad? Sus estructuras son similares en los miembros delanteros, en las patas, por así decirlo. Entonces, este es un tipo de evolución convergente. Aquí sería evolución convergente. ¿Por qué? Cuando nos habla de evolución convergente, ocurre cuando 2 organismos son estructuralmente similares, pero han evolucionado de manera independiente y provienen de líneas ancestrales distintas. ¿Listo? Entonces estas son convergentes. Y sus similitudes son en pequeñas partes. Entonces, evolución convergente. Pasemos al punto siguiente. Explica la diferencia entre los 2 pares de conceptos. Cuando nosotros estamos hablando de cladogénesis, estamos hablando sobre el evento evolutivo, ¿verdad?, en que 2 poblaciones se separan y dan origen a 2 nuevas especies. Y al hablar sobre anagénesis, es el proceso evolutivo de un linaje de seres vivos a lo largo del tiempo. Extinción gradual. La extinción gradual es la desaparición de pocas especies que pueden tardar bastante tiempo. Y la extinción en masa, ¿verdad?, es la desaparición de muchas especies. Generalmente son provocadas por grandes catástrofes que ocurren en un tiempo relativamente corto, ¿vale? Ahora, evolución convergente. La evolución convergente ocurre cuando 2 organismos son estructuralmente similares,
pero han evolucionado de manera independiente y provienen de líneas ancestrales distintas. Y en la divergente ocurre cuando dos poblaciones de una misma especie se convierten en una especie distinta como resultado de la deriva genética, las mutaciones y la selección natural. 11. Completa con V si la afirmación es verdadera o con F si la afirmación es falsa. La anagénesis es un mecanismo macroevolutivo que conduce a una mayor diversidad en comparación con los cladogénesis. Esta es falsa, ya que la anagénesis, ¿verdad? A partir de una especie o ancestro surge una especie descendiente sin bifurcación filética. Entonces es falsa. ¿Todas las extinciones masivas se deben a una variación en el clima? Esto es falso, ¿verdad? Porque no solo se da por variación en el clima, sino también por la intervención humana, ¿vale? El seguimiento de hábitat es uno de los aspectos que influye en los patrones de éstasis. Verdadero, claro que sí. La hibridación puede ser un fenómeno recurrente dentro de la naturaleza, especialmente en el grupo de las plantas. Verdadero. Pasemos al punto siguiente. 12. Utiliza la siguiente información y realiza las actividades. La siguiente imagen muestra un proceso de coevolución a partir del mutualismo entre un ave y una planta. Podemos observar entonces aquí tenemos el ave que se está alimentando de la planta, ¿verdad? Aquí está su alimentación y el pico llega hacia el alimento normalmente. Su alimentación se aleja, el pico se alarga para agarrar el alimento y así va sucesivamente, ¿verdad? Listo, ok. El rojo indica la evolución de la flor, esto rojo de acá, todo esto rojo. Listo, evolución de la flor. Y la respuesta del ave es la azul. Esta viene siendo la respuesta del ave. ¿Ok? Ahora, redacta un texto en el que expliques lo que está representando en la imagen. Considera los cambios que ambos organismos. Listo, entonces, cuando el alimento se aleja, que no puede ser captado, digamos, por el ave, ¿verdad? Porque su pico sería muy corto. Entonces aquí hay una coevolución mutua. El alimento se aleja, ya puede ser porque otros organismos, digamos, se van a alimentar de ellos, y por medio de la alimentación del ave se puede dar a cabo la... Entonces, teniendo en cuenta, de pronto hay depredadores, ¿verdad? Que se les facilita atrapar el alimento del ave. Entonces ella trata de alejarse más de los depredadores y el pico del ave empieza a crecer. Mutualismo, ¿por qué? Porque el ave se alimenta del néctar de la flor, ¿verdad? Y con el pico puede polinizar, ¿verdad? El ave puede ir a una flor, después puede ir a otra flor y a otra flor. Entonces, de esa forma hay una reproducción de la planta. Entonces, por eso es coevolución, mutualismo, donde ambos son beneficiados, ¿vale? Entonces, ustedes van a redactar algo así. Entonces, el ave y la planta empiezan a evolucionar mutuamente, uno para alimentarse y el otro para reproducirse. Algo así, ustedes le van anexando otras cositas, ¿vale? Pasemos al punto siguiente. Reúnete con uno de tus compañeros y discutan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los organismos involucrados en esta relación? Como ya les había dicho, digamos, el ave, la nutrición, ¿verdad? De alimentarse. Y la planta puede ser de reproducción por medio de la polinización. Algunas relaciones mutualistas se vuelven estrictas después de un proceso largo de coevolución. En este caso, ¿qué ocurriría si la especie de insecto se extinguiera?
los insectos ayudan también a la polinización de las plantas. Entonces no habría reproducción en las plantas o habría muy poquita, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que se observa en la imagen. ¿Qué quiere decir el término estructuras extravagantes? Bueno, cuando estamos hablando de estructuras extravagantes, estamos hablando de aquellas estructuras externas que a simple vista de pronto no son muy comunes, como en el caso del pico del ave, ¿verdad? Que en el pico del ave, en este caso, el pico es mucho más largo que el cuerpo, por eso es extravagante. ¿Ok? 13. Detalla la siguiente situación y responde las preguntas. Algunas islas de Galápagos en Ecuador están habitadas por iguanas, un tipo de lagarto de tierra firme que come flores de cactus. En las islas donde estos animales no están presentes, los cactus son rastreros y tienen flores muy cercanas al suelo. En las islas donde viven las iguanas, los cactus son arborescentes y sus flores se encuentran en lo alto, muy lejos del suelo. Ok. A. ¿Cuál es el factor que ha influido en la modificación morfológica de las poblaciones de cactus? En este caso, explica. En este caso vendría siendo la depredación, ¿verdad? Claro, entonces ellos se alejan para que su aparato reproductor no sea destruido o comido, ¿verdad? Entonces, esa sería la explicación y ese sería el porqué. Teniendo en cuenta que esta situación ocurre en grupos de islas, ¿es posible que a partir de esta situación surjan nuevas especies? ¿Por qué? Claro que sí, teniendo en cuenta sus necesidades de alimentarse. Entonces, si el cactus tiene, digamos, la flora ya en la punta, ya en la parte más alta, ¿verdad?, del árbol, entonces no solo las iguanas ya irían a buscarla, sino que vendrían las aves, ¿verdad? ¿A qué mecanismo macroevolutivo corresponde esta situación? Si hablamos sobre la iguana, ¿verdad?, que persiste en alcanzar la flor en la parte más alta, hablamos de coevolución y depredación. Coevolución porque ambos evolucionan. El cactus porque aparecen las flores en la parte más alta. Y la iguana porque pues anteriormente no necesitaba, digamos, trepar en el árbol, ahora ya sí lo hace, ¿verdad? Y depredación por la situación en que se encuentra. Punto 14. Detalla la siguiente información y realiza las actividades. Algunos evolucionistas consideran improbable que la especie humana se diversifique en nuevas especies en el futuro. A. Redacta un texto en el que argumentes tu posición con respecto a esta afirmación, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos hasta el momento. Listo, entonces este punto es muy personal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que el hombre sí va a diversificarse? ¿Será que va a haber una evolución donde habrán, digamos, dos tipos de seres humanos totalmente distintos? Entonces ustedes van a realizar el texto en su cuaderno y me van a enviar esa respuesta, ¿verdad? Y expon tus argumentos al resto de la clase. Me podrían explicarlo o hagamos algo. Entonces, sí, simplemente lo escriben y ya, ¿vale? Lo escriben. Pasemos al punto siguiente. El siguiente esquema representa dos modelos de especiación. Ok, entonces especie 1, especie 2. No hubo, solo hubo una evolución y no más. Especie 1, especie 2 y especie 3. Aquí ya hubo dos evoluciones, ¿verdad? Esta línea nos indica el tiempo. Ok. Considera la siguiente afirmación. El modelo A representa un ejemplo de cambio filético que presupone la ocurrencia de aislamiento geográfico. 2. El modelo A representa especiación por anagénesis,
que implica selección natural y adaptación y cambios graduales en las condiciones ambientales. 3. El modelo B representa especiación por cladogénesis, que involucra aislamiento de poblaciones, adaptación a diferentes ambientes y aislamiento reproductivo. Ok, entonces, cuando nosotros estamos hablando de evolución filética, también estamos hablando de anagénesis, que es aquel proceso evolutivo de especiación por el que a partir de una especie ancestro, ¿verdad? Una especie ancestro, solo hay una especie descendiente, no hay una bifurcación, ¿verdad? Filética, y se mantiene la biodiversidad. Entonces, ¿verdad? Entonces, como aquí lo dice, este es filético, ¿verdad? El A es filético. Entonces este es A y este es B. ¿Listo? A y B. Este es filético porque solo hay una sola evolución, ¿verdad? Hay una especie evolutiva. Entonces, la respuesta correcta vendría siendo, y acá nos dice, el modelo B representa una especiación cladogénesis que involucra aislamiento de poblaciones, adaptación y diferentes ambientes, aislamiento y productivo. Entonces sería, la respuesta correcta sería, el modelo A es anagénesis, entonces sería 2 y 3. La respuesta correcta vendría siendo D, ¿vale?